Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Queremos darles unas indicaciones que por favor mantengan su video y su micrófono apagado para no interferir con el conferencista el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, duda o consulta, por favor hacerla mediante el chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. También los invitamos a que nos sigan y se suscriban en nuestras redes sociales. Nuestra página web, cimamovimientoespírita.org. En Instagram estamos como Cima Movimiento Espírita, Facebook Espiritismo Cardesiano Laico, Twitter Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube, Cima Cultura Espírita Oficial, donde también los invitamos que se suscriban y activen la campanita para que reciban las notificaciones cuando publiquemos nuestros videos en diferido los días domingos. Con ustedes los dejo con la profesora Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Hola, queridos amigos, qué grato reencontrarnos con cada uno de ustedes los días domingo, en especial para mí, que vengo de recuperarme de una operación, como todos saben, donde la mayoría han participado con sus vibraciones, con su pensamiento. La solidaridad la he sentido al máximo, me he sentido arropada con tanto cariño. Este espacio ha sido, en otro orden de ideas, ha sido diseñado para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las potencialidades del espíritu, y en especial para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista. Recordarles también que tienen a su disposición en la página de la Asociación Internacional Espírita, CEPA, los libros de la colección Libre Pensamiento. Allí tienen La Inmortalidad del Alma, del ingeniero David Santamaría, el espiritismo, una perspectiva laica y libre pensadora, del doctor Milton Medrano Moreira y Salomón Jacob Trenchaya. Mediunidad e intercambio entre dos mundos, del doctor Ademar Choro dos Reyes y Yolanda Clavijo. Reencarnación, un revolucionario paradigma existencial. También tenemos Ética y Moral, de la doctora Yacira Jacinto da Silva y el doctor Milton Medrano Moreira. La idea de Dios, de Dante López y Ricardo Núñez. Les recomendamos que los bajen, que les den lectura, que están todos los principios espíritas actualizados, con un lenguaje actualizado y con una visión distinta. No se pierdan esa oportunidad de enriquecer sus conocimientos. Hoy tenemos a un gran amigo de la casa con nosotros, a Juan José Torres, que es técnico informático, es profesor de ofimática, conoce el espiritismo desde joven, nacer en una familia espírita, ha participado como ponente en eventos espíritas, congresos, seminarios, conferencias públicas. Ha escrito 2 libros, Filosofía Espírita y uno que está por salir, Jesús, Cristianismo y Espiritismo. Es propietario del canal de YouTube Espiritismo Hoy, es presidente del Grupo Espírita de Córdoba, articulista y coeditor de la revista Evolución. Querido amigo, estás en tu casa, gracias por aceptar nuestra invitación. Es muy grato tenerte entre nosotros. Hoy con la conferencia Hablemos de Jesús. Bueno, Yolanda, pues en primer lugar soy yo el que estoy muy agradecido porque me hayas dado esta nueva oportunidad de participar en este marco donde es un honor poder transmitir nuestras ideas, poder transmitir nuestros pensamientos dentro de la filosofía espírita. Soy yo quien sinceramente estoy muy agradecido contigo y por supuesto con el Movimiento de Cultura Espírita CIM. También les agradezco a todos ustedes, los que están del otro lado de la pantalla, por este tiempo que nos van a dedicar, porque bueno, sin ustedes esto no sería posible. Me van a permitir, porque voy a compartir, un poquito,
Ahí está. Bien. Y como ha dicho Yolanda, el tema de la conferencia es Hablemos de Jesús. Esta va a ser una conferencia donde no voy a hablar de las enseñanzas de Jesús, de la doctrina de Jesús, de la ética o de la moral de Jesús, sino que nos vamos a centrar fundamentalmente en el personaje. Y lo vamos a hacer desde una visión que, si no es puramente histórica, sí la podríamos definir como histórico-espírita, porque vamos a hacer un enfoque dentro de lo que actualmente la ciencia ha investigado al respecto de Jesús. Pero repito, no va a ser en relación a sus enseñanzas, en relación a sus máximas, y sí en relación a la persona. La conferencia la voy a dividir en 3 bloques, aunque el bloque central, este de aquí, Kardec y el avance del espiritismo, prácticamente lo voy a saltar. Porque en un marco como este, que es un marco laico, que es un marco donde se estudia el espiritismo de una forma totalmente crítica y racional, creo que se puede prescindir de estos comentarios que hizo Kardec al respecto del progreso y del avance del espiritismo. Por lo tanto, básicamente nos vamos a centrar en 2 partes. Por un lado, la introducción, que va a ser una introducción relativamente extensa, y luego algunas consideraciones al respecto de Jesús que creo que son importantes en la época actual. Y dentro, lógicamente, del movimiento espírita. En esta última parte podríamos haber traído más cuestiones, pero considero que estas 5 que voy a traer son suficientes para que por lo menos podamos abrir un debate al respecto de la figura de Jesús. Pues sin más dilación nos vamos a ir con la introducción. Hay una serie de elementos que debemos tener en cuenta cuando vamos a hacer una aproximación desde una óptica distinta a la figura de Jesús. El primero de ellos es que todos los que estamos aquí y generalmente todos los que participamos en una cultura, en una determinada cultura, somos herederos de esa cultura. ¿Con esto qué quiero decir? Que todos tenemos una imagen ya hecha de Jesús. Todos tenemos una visión del personaje. Y cuando esto sucede, muchas veces es común que en el momento que hay una visión distinta, esta visión tiene que enfrentar prejuicios, tiene que enfrentar preconceptos y tiene mucha resistencia a la hora de ser admitida. Por eso es algo que debemos tener en cuenta, que nuestra percepción de Jesús generalmente está condicionada por nuestra historia cultural. Y nuestra historia cultural, en un país, en una cultura eminentemente cristiana, tiene como base la idea de que Jesús es Dios. Por lo tanto, estamos hablando de aquel que podría ser la figura más importante en relación con la vida de la persona. Por lo tanto, cualquier aproximación histórica va a enfrentar estos desafíos culturales de la época en la que nos encontramos. Otro elemento a tener en cuenta cuando se habla de Jesús es que anualmente se publican entre 3.500 y 4.000 libros al respecto de Jesús. Libros que hablan expresamente de Jesús, que citan a Jesús, no se pueden contar, pero que expresamente tienen como eje central del libro la figura de Jesús. Anualmente se publican entre 3.500 y 4.000 libros, lo que hace que sea absolutamente imposible que una persona esté actualizada, esté al día de todo lo que se escribe y de todo lo que se dice al respecto de Jesús. Sobre todo cuando no existe un criterio uniforme a este respecto. Sobre Jesús hay ideas tan heterogéneas como disparatadas. Por lo tanto, cuando vamos a enfrentar un estudio, sobre todo si es un estudio crítico, si es un estudio histórico,
tenemos que saber, de alguna forma, manejarnos por esta ingente cantidad de literatura que hay al respecto de Jesús. Yo he dividido las obras que hablan de Jesús en 4 tipos fundamentales. El primero de ellos son obras sensacionalistas. Esas tienen una característica común, y es que tienen ideas generalmente rompedoras. Son ideas que chocan con lo que se ha establecido como lo ortodoxo en esta materia. Y son obras que en muchas ocasiones llegan a muchas personas, y no solamente que llegan a muchas personas, sino que establecen ideas muy variadas. Tengo que decir que la mayor parte de esta literatura no tiene ninguna base histórica ni no tiene ninguna base crítica, pero son obras que buscan y consiguen lo que pretenden, que es llamar la atención en cuanto a, repito, ideas novedosas. Luego hay otro tipo de obras que yo he designado como de divulgación e interpretación. Estas están escritas por personas que no son especialistas en la materia y que lo que buscan es interpretar ciertas enseñanzas de Jesús para adaptarlas a conceptos que ellos participan en la época actual. Por ejemplo, el Evangelio según el Espiritismo es una obra de este tipo. Es una obra de divulgación y de interpretación. No es una obra especializada porque Kardec no conocía, o por lo menos no dejó en sus obras el sello de haber conocido los elementos científicos de un estudio exegético que por lo demás en su época estaba iniciándose. Luego hay obras especializadas de marco teológico. Estas obras sí están escritas ya por personas que conocen en profundidad de lo que están hablando, que conocen muy bien desde un ámbito histórico, desde un ámbito exegético, desde un ámbito paleográfico, todo lo que hay dentro de la figura de Jesús, pero estas obras tienen generalmente sesgos teológicos. Están escritas con mucha profundidad, eso sí, con mucha erudición, pero tienen la finalidad de defender posiciones teológicas y posiciones doctrinarias. Por lo tanto, aunque son especializadas y son muy recomendables porque aportan muchos conceptos totalmente válidos, tienen, y hay que leerlas con ese cuidado, que van a buscar siempre, como se dice en España, arrimar el ascua a su sardina. Y por último, hay obras especializadas independientes. Tienen las mismas características que las anteriores, es decir, son escritas por personas que conocen muy bien, que saben muy bien este tema, pero que no tienen finalidad teológica, no tienen ninguna finalidad en defender sus ideas. Pues bien, dependiendo de qué es lo que queramos buscar, podrán servirnos unas obras u otras. Si lo que quiero es un estudio imparcial a nivel histórico, a nivel crítico de la figura de Jesús, pues lógicamente las más recomendadas son las últimas. Si quiero hacer una valoración interpretativa actual de las enseñanzas de Jesús, pues serán las segundas, y así sucesivamente. Tengo que decir antes de seguir, y esto es algo importante, yo quiero que esto quede muy bien fijado, que la figura de Jesús es muy importante para nosotros, para los espíritas, y que en ningún momento el hacer una aproximación histórico-crítica a la figura de Jesús implica que no lo aceptemos, mucho menos, como se dice en algunas ocasiones, que queramos quitar a Jesús del espiritismo. No estamos hablando de esto. Simplemente estamos buscando el Jesús que mejor se adecúe a las propuestas espíritas. Y aquí tenemos dos opciones, o bien aceptar el Jesús mítico, ese Jesús que el cristianismo idealizó y lo subió a la figura de Dios y le llama nuestro Señor Jesucristo, o bien aceptar el Jesús histórico, es decir, el Jesús de Nazaret, ese ser humano que vivió en una época determinada
condicionado por las costumbres, por la cultura de su época y que legó un mensaje ético que podríamos decir trascendió a su época. Por lo tanto, lo que nosotros buscamos no es, como muchas veces se dice falsamente, quitar a Jesús del espiritismo. Lo que buscamos es ese Jesús histórico, ese Jesús que nos permita entender al ser humano y no esa figura idealizada e inalcanzable en el que el cristianismo lo convirtió. A la hora de analizar la relación de Jesús y el espiritismo, hay que tener en cuenta también un análisis cultural en la visión que tuvo Kardec sobre Jesús. Este es un tema para ser analizado aparte, porque todos sabemos que cuando Kardec escribe en la mitad del siglo XIX, había una cultura muy centrada en el pueblo europeo. Se pensaba que el pueblo europeo era el pueblo superior, incluso que la raza europea era la raza más evolucionada, que la cultura europea era la cultura por excelencia, que la ciencia europea era la que más desenvolvimiento tenía y también se pensaba que la religión europea era la mejor de todas. Y se aceptaba de forma total y sin cuestionamiento que el cristianismo era la religión por excelencia, que era la religión más evolucionada. Y por lo tanto, que Jesús era, como figura central del cristianismo, el ser humano más grande que había pasado por la humanidad. Lógicamente, a día de hoy, estos conceptos necesitan una revisión. Hoy, desde un punto de vista científico, cultural o antropológico, sería absurdo decir que el cristianismo es superior a otras religiones. El cristianismo juega su papel en su entorno cultural y en su situación geográfica, pero decir que hay religiones superiores a otras, desde un punto de vista científico y antropológico, es un sinsentido. Pues se sabe que otras religiones no cristianas tienen la misma riqueza cultural, la misma riqueza de principios que puede tener el cristianismo. Por lo tanto, es muy importante cuando se aborda la cuestión de Jesús y las ideas que tenía Allan Kardec, entender que esas ideas van a estar siempre condicionadas por este elemento cultural. Y no podemos disociar a Kardec de su época y de su cultura, como tampoco podemos disociar a Jesús de su época y su cultura. Otro elemento que es muy importante a la hora de hacer una aproximación histórica a un personaje son las fuentes. Es decir, de qué elementos nos nutrimos para tener información de este personaje. Y sobre Jesús existen diferentes tipos de fuentes. La principal es el Nuevo Testamento y muy particularmente los Evangelios. Pero no son las únicas, porque tenemos también otras fuentes, como por ejemplo los Evangelios apócrifos, que hay que leerlos con mucho cuidado, con mucha atención, porque hay muchos que claramente narran totalmente de forma legendaria y mitológica las vivencias de Jesús, pero hay otros que tienen más viabilidad histórica. Por lo tanto, los apócrifos hay que analizarlos con cuidado, considerando, eso sí, que generalmente son escritos muy tardíos. Los evangelios apócrifos más antiguos vienen del año 150, aunque pueda haber núcleos en algunos anteriores, pero la redacción que nos ha llegado actualmente viene a partir del año 150. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Luego tendríamos citas de los padres apostólicos, de los padres de la Iglesia, incluso la historia del pueblo de Israel. Esto último es muy importante, porque como he dicho, no se puede disociar a un personaje de su historia, de su momento cultural, de su situación geográfica. Esto es muy importante porque si no creamos anacronismos en cuanto a la interpretación que hacemos de este personaje. Esto es tan importante que Allan Kardec, en la introducción al Evangelio según el Espiritismo, ya incluyó unas breves notas al respecto de la historia del pueblo de Israel y de algunas comunidades que se encontraban en el pueblo de Israel.
Lógicamente, estas notas que incluye Allan Kardec deben ser revisadas críticamente porque actualmente hay muchos conceptos que están superados. Por poner un ejemplo, el concepto que Kardec da al respecto de los fariseos. Pero bueno, estas son las fuentes principales que tenemos al respecto de Jesús. Hemos dicho que el Nuevo Testamento es la más importante. Y aquí hay que preguntarnos es si es fiable. ¿El Nuevo Testamento es fiable? Cuando una persona lee una Biblia actual, ¿puede tener garantías de que eso que está ahí escrito es lo que escribieron los autores originales? ¿O bien a lo largo de la historia todo esto se ha ido adulterando, se han cometido errores intencionados o no intencionados de interpretación de lo que estaba escrito, se han cometido adulteraciones del texto o el texto se ha mantenido más o menos con una cierta integridad? Pues bien, para responder a esta pregunta, hay que decir que actualmente existen del Nuevo Testamento cerca de 6.000 manuscritos. Esta es una cifra ingente, imposible de analizar la magnitud de esta cifra. Para que se hagan una idea, de muchos clásicos griegos existen solamente una copia, una sola. De algunos dos. Y cuando se tiene media docena, la crítica textual considera que ya tiene elementos suficientes para poder hacer una aproximación crítica y una aproximación histórica a ese personaje. Pues bien, del Nuevo Testamento existen cerca de 6.000 manuscritos. Que existan tantos es una garantía de preservación de la integridad de los textos. Y vamos a ver por qué. Estos 6.000 manuscritos se dividen en 4 grupos. Voy a ir muy rápido aquí porque quiero centrarme en la parte final, pero creo que este preámbulo es necesario. Entre los que están los papiros, de los que existen unos 120. Estos manuscritos están fechados en los siglos II y III. Son muy antiguos, tienen mucho valor histórico, pero solamente contienen un 40% del Nuevo Testamento. Luego están los unciales, de los que hay unos 310, están fechados entre los siglos IX y entre los siglos, IV y IX, y ahí ya sí tenemos el 100% del Nuevo Testamento. Luego ya están los cursivos, que son mucho más tardíos, fechados a partir del siglo IX, y por último los leccionarios, de los que existen 2.500. Pues bien, actualmente, gracias a la investigación científica en materia filológica de crítica textual, se puede comparar textos que se encuentran en papiros del siglo II con textos que se encuentran en los cursivos, por ejemplo, del siglo XIV, o del siglo XIII, o del siglo XI. ¿Y qué permite esto? Esto permite ver si ha habido adulteraciones en el texto. Y no solamente si ha habido, sino identificarlas. Y saber dónde estaban esas adulteraciones, por qué se cometían, cuáles eran las características que nos permiten reconocerlas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto permite y ha permitido a los científicos reconstruir científicamente un texto que actualmente se encuentra en la 28ª edición de un Nuevo Testamento en griego que contiene el texto más antiguo al que científicamente nos podemos retrotraer, que es un texto aproximadamente del año 200. Con lo que implica que actualmente, científicamente, se puede decir que conocemos en un porcentaje muy alto el texto que circulaba en el año 200 de nuestra era. Claro, la cuestión está hasta qué punto se parece ese texto a los originales. Pero los científicos consideran que, teniendo en cuenta la evolución histórica de los cambios, las adulteraciones que ha habido en todos estos manuscritos, no son muchos, y que podemos estar relativamente seguros de que el texto que tenemos tiene tiene una importante similitud con los originales. El problema está en lo siguiente, que tengamos similitud en los textos que tenemos actualmente con los que había en los originales, no significa que los originales
expresen fielmente las enseñanzas de Jesús. Y es ahí donde está la clave del problema, porque hoy se sabe que los autores originales ya modificaron estas enseñanzas. Es más, la mayor modificación, la mayor adulteración se cometió en este periodo, que es el periodo de transmisión oral entre que Jesús habla y se escriben los evangelios y se escribe el Nuevo Testamento. Por lo tanto, nosotros podemos tener garantías de que los textos actuales son muy parecidos en un porcentaje muy alto a los que circulaban en el año 200, pero no podemos afirmar que los textos originales sean y expresen fielmente las enseñanzas de Jesús. Y esto es lo que nos dice la investigación científica, la investigación histórica del personaje. Luego ya cada quien que actúe en función de sus creencias. Aquí tengo los métodos de investigación, voy a ir a vuelo de pájaro sobre esto, pero creo que es importante como mínimo reseñarlos, porque muchas veces cuando alguien dentro de una investigación científica llega a una conclusión, nos podemos preguntar por qué razón ha llegado a esa conclusión. Bueno, yo voy a poner aquí 5, pero son muchos más, porque este es un campo multidisciplinar donde interviene filología con la crítica textual, interviene la historia, interviene la paleografía, interviene la arqueología, interviene la química. Entonces, es un estudio multidisciplinar y yo solamente voy a hablar de 5 métodos de crítica textual. En primer lugar, el contexto cultural e histórico del texto. Esto es muy importante. Saber en qué época, en qué cultura, conocer muy bien esa época y esa cultura para ubicar esas enseñanzas, esas ideas, ahí es fundamental. Si no, creamos episodios de interpretación anacrónica. En segundo lugar, el contexto del tema que vamos a analizar. Porque muchas veces leemos una frase, dice lo que queremos que diga y la sacamos de todo el texto, de todo el párrafo en el que se encontraba. Entonces la frase pierde el contexto. Y esto no se puede hacer. Cuando se va a interpretar, hay que interpretar dentro del bloque de todo el contexto en el que se encuentra. Luego también es importante analizar el tema por lo que dice, sin agregados ideológicos. No reinterpretar el tema para poner en él nuestras ideas. Luego, muy importante el tema de la interpretación simbólica, por una razón, porque en todas las épocas, en todas las culturas, cuando se habla, cuando se escribe, se utilizan símbolos, idiotismos que son propios de la cultura en la que se está escribiendo, en la que se está hablando. Muchas veces lo que está escrito no puede ni debe interpretarse literalmente, pero que no pueda ni debe interpretarse literalmente no significa que haya que dar la interpretación que a cada quien le venga en gana. No, todo lo contrario. Para que hagamos una aproximación histórica real al contenido de ese texto, tenemos que saber realmente cómo eran esos símbolos en la época en la que se dieron. Por lo tanto, por eso es tan importante conocer el contexto cultural e histórico de ese texto. Imagínense, por ejemplo, que yo digo ahora una frase: fulanito no tiene pelos en la lengua. Esa expresión, lógicamente, no se puede tomar literalmente. Pero ustedes imaginen que alguien que no tiene referencias culturales de esa expresión, no tiene pelos en la lengua, tuviera que hacer un análisis de lo que esto significa. Nosotros lo sabemos, porque en nuestra cultura esa expresión significa que es una persona que dice lo que piensa. Pero eso lo sabemos nosotros porque pertenecemos a esta cultura. Pero una persona que no perteneciera a esta cultura y que no tuviera un referente no sabría cómo interpretar. Y si interpreta con los simbolismos que a él le vienen en gana, lógicamente se estará equivocando en cuanto a la interpretación. Por lo tanto, es muy importante esta interpretación simbólica, pero dentro de un contexto cultural e histórico. Y por último, hay que tener en cuenta la historicidad del relato y la traducción. Que el relato sea histórico, es decir, que el relato sea verdadero, que lo que se dice realmente haya pasado. Bueno, pues estos son los métodos de investigación que nos llevan actualmente
a tener una serie de ideas al respecto de Jesús. El bloque Kardec y el avance del espiritismo me lo voy a saltar, pero les voy a leer solamente una parte. Bien, muy rápida hasta ella. Es aquí. Y no la voy a leer entera, solamente las primeras líneas. Dice Kardec en la Génesis capítulo 1.29 sobre la interpretación de los textos sagrados. Pero, ¿quién se arroga el derecho de interpretar las escrituras sagradas? ¿Quién tiene ese derecho? ¿Quiénes poseen las luces necesarias si no son los teólogos? ¿Quién se atreve? En primer lugar, la ciencia, que no pide permiso a nadie para dar a conocer las leyes de la naturaleza y salta por sobre los errores y los prejuicios. Fíjense esta propuesta de Allan Kardec, que a mí me parece sumamente brillante. ¿Quién puede interpretar de forma imparcial, de forma real, las Sagradas Escrituras? Y él dice, la ciencia. ¿Por qué? Porque no tiene intereses teológicos. Porque si yo interpreto para justificar mis ideas, voy a hacer una interpretación sesgada, porque no estoy buscando el espíritu del texto. Estoy buscando que el texto coincida con mis ideas. La ciencia imparcial lo que va a ser hacer una interpretación sin esos prejuicios, sin esas ideas preconcebidas. Por lo tanto, Allan Kardec lo tenía sumamente claro y yo estoy de acuerdo con esta idea de Kardec. Y ahora vamos a pasar ya sí al tercer bloque. Hemos ido a vuelo de pájaro en estos dos bloques porque, lógicamente, este es un tema es muy amplio, sobre el que hay que, en primer lugar, hablar de algunas cuestiones sin las cuales el resto no se entiende, pero, lógicamente, hay que adecuarnos, ¿no?, al marco en el que nos encontramos. Entonces vamos a ver algunas consideraciones al respecto de Jesús. La primera de ellas es algo que se dice mucho, incluso ya dentro del movimiento espírita hay muchos espíritas, muchas personas que lo comprenden así, y es que Jesús no es el fundador del cristianismo. Y esta es una cuestión muy importante para nosotros los espíritas. Es una cuestión y una conclusión que se deriva de la investigación actual. Toda la investigación actual afirma que Jesús fue judío y no fue cristiano. Además, hay una frase hecha que dice: Jesús nació judío, vivió judío y murió siendo judío. Es decir, que Jesús jamás fue cristiano. El cristianismo es una concepción posterior a la muerte de Jesús. Esto es muy importante, repito, en el movimiento espírita, porque cuando algunos afirmamos que el espiritismo no es cristiano, se ha interpretado erróneamente que queremos quitar a Jesús del espiritismo. Y se ha interpretado así porque no se sabe diferenciar la figura de Jesús de la religión del cristianismo. Y no se sabe separar a Jesús, que podríamos decir que fue sobre quien se creó el cristianismo, del cristianismo como una religión institucionalizada, formalizada, con una serie de dogmas que en muchas ocasiones se apartan de las enseñanzas originales de Jesús. Por lo tanto, entender que Jesús no fue cristiano, que Jesús fue judío, nos permite entender a muchos espíritas que afirmamos que el espiritismo no es cristiano. Habría muchísimas cuestiones, muchísimos estudios que nos llevarían a esta conclusión. Yo he traído uno que es uno bastante sencillo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19, dice Jesús. Bueno, sí, dice el evangelista, poniendo en palabras de Jesús: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Paso al versículo 19. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos.
Estas palabras son un desafío para el análisis, sobre todo para un análisis cristocéntrico, donde se pone a Jesús como cristiano, y no solo como cristiano, sino un Jesús que rompe con la tradición judía. Porque fijaos lo que dice Jesús: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. Esto se ha interpretado, el propio Cardet siguió esa línea, pero no es una interpretación de Cardet. Esto se ha interpretado en la historia del cristianismo como que Jesús no vino a abolir la ley de Dios que había dentro del judaísmo, pero sí a abolir otras prácticas del judaísmo. Pero no es eso lo que dice Jesús. Jesús dice: no he venido a abolir la ley y los profetas. Es importante entender qué significa la ley y los profetas. Actualmente, los libros de la Biblia hebrea, que nosotros los que pertenecemos a una cultura cristiana decimos incorrectamente el Antiguo Testamento, se dividen en tres partes: ley, profetas y escritos. Pero en la época de Jesús esa división no era tan clara. Y se dividía, todas las escrituras hebreas se dividían en la ley, que era la Torá, es decir, lo que nosotros conocemos como Pentateuco, los 5 libros que se atribuyen a Moisés, y los profetas, que eran el resto de libros de las escrituras sagradas del judaísmo. Cuando Jesús está diciendo que no ha venido a abolir la ley y los profetas, lo que está diciendo es que no ha venido a abolir las escrituras sagradas del pueblo hebreo, del pueblo de Israel. Por lo tanto, no podemos luego agregar ideas teológicas aquí y decir, no, pero es que se refería solo a la ley de Dios, pero a otras cosas no. Eso Jesús no lo dice. Jesús es claro. Dice: no he venido a abolir la ley y los profetas, es decir, no he venido a abolir las escrituras hebreas. Pero luego dice más adelante: el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños, es decir, para Jesús, todo lo que había en la ley y los profetas, es decir, todo lo que había en el corpus canónico de las escrituras hebreas, hasta los mandamientos más pequeños, debían cumplirse. Y eso está clarísimo explicado aquí. Y cualquier interpretación que busque o que rebusque el decir, no, pero se refería a otra cosa, porque está ya incumpliendo uno de los preceptos de una exégesis correcta, que no es hacer agregados ideológicos a la interpretación. Pues bien, como este hay cientos de textos que podríamos analizar donde claramente Jesús se presenta como un judío observador del judaísmo. El cristianismo, como hemos dicho, surge mucho después de la muerte de Jesús. Es más, todos los primeros seguidores de Jesús, los que se dice que son seguidores de primera generación, eran todos judíos. Todos eran judíos. Todos observaban los mandamientos hebreos, los preceptos de la ley hebrea. Y hay infinidad de pruebas a este respecto. Una de ellas es el conflicto que tienen con Pablo de Tarso. ¿Qué sucede con el tema de Pablo de Tarso? Lógicamente no podemos hablar de Pablo de Tarso porque esto daría para muchas consideraciones, pero Pablo de Tarso, que entiende que el mensaje debe expandirse a los gentiles, los motivos no los podemos analizar ahora, pero entiende que ese mensaje debe llegar a los gentiles, se dio cuenta de una cosa, y es que si no reducíamos los preceptos a cumplir, los gentiles nunca iban a aceptar a Jesús como Mesías. Era imposible que un gentil aceptara a Jesús como Mesías cuando tenía que cumplir 613 preceptos de la ley. Pero no solo eso, sino que además debía circuncidarse. Entonces, ¿qué piensa Pablo de Tarso? Si queremos que el mensaje se universalice, tenemos que flexibilizar el acceso a la comunidad. Tenemos que permitir que gentiles puedan acceder de forma flexible, que no tengan que circuncidarse y que tampoco cumplan todos los preceptos de la ley. Y era lo que Pablo empezó a predicar. ¿Y qué sucede? Que cuando en Jerusalén, que era donde estaban los seguidores directos de Jesús, se dan cuenta, lo mandan llamar. ¿Y lo mandan llamar para qué? Para preguntarle qué estaba haciendo. Porque todos ellos habían entendido
que predicar el mensaje de Jesús era seguir dentro del judaísmo. No era crear una nueva religión. Y eso lo entendieron todos. Y es por eso que se genera este famoso conflicto con Pablo de Tarso. Aquí vemos, pero me lo voy a saltar, esto está en Hechos 15, pueden leer el capítulo de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 15, donde se narra este conflicto con Pablo de Tarso. Vamos a seguir. Otra idea, dejamos ya de esa idea de que Jesús no era cristiano, que Jesús fue judío, y que si habría que identificar el espiritismo con Jesús y con una religión sería con el judaísmo y no con el cristianismo. Y vamos a pasar a este segundo punto. ¿Fue Jesús un reformador del judaísmo? Porque es algo que se afirma, es algo que se afirma también dentro de algunos sectores del movimiento espírita. Pero para afirmar esto hay que responder a la pregunta de si existe alguna influencia del mensaje de Jesús en el judaísmo. Y la respuesta es que no. Cuando se formula o reformula el judaísmo después de la destrucción del templo, a partir del año 70, no se tienen en cuenta las enseñanzas de Jesús. Es más, hay un antagonismo entre los judíos y aquellos que habían aceptado a Jesús como Mesías. Por lo tanto, no hay influencia del mensaje de Jesús en el judaísmo. Entonces, plantearlo como un reformador del judaísmo es un poco aventurado. Pero la pregunta sería, ¿pretendió Jesús reformar el judaísmo? ¿Era su intención? Y la respuesta también es que no. Y vamos a ver por qué. Nosotros hemos dicho que la ley tenía 613 preceptos. Y un error que se tiene actualmente al respecto del judaísmo de la época de Jesús es que se piensa como una religión monolítica. Pero el judaísmo no era monolítico, era todo lo contrario. En la época de Jesús era sumamente heterogéneo. Había muchas ramas dentro del propio judaísmo, muchas facciones. Estaban los saduceos, los celotes, los fariseos, los esenios, y luego dentro, por ejemplo, de los fariseos había también muchas ramas distintas. Entonces era sumamente heterogéneo. Esto hacía que el judaísmo planteara muchas interpretaciones de la ley, porque la ley tenía muchos problemas que eran identificables ya en la época de Jesús. En primer lugar, que era prácticamente imposible para una persona cumplir los 613 preceptos. Era casi imposible que alguien los cumpliera. Si son 10, que son los 10 mandamientos y son difíciles, imagínense 613 preceptos. Luego había otro problema con la ley que no se entiende en la época actual, y es que no todo Israel tenía la misma comprensión de la ley. No era lo mismo un judío que había nacido en Judea, que había vivido en Jerusalén, que un judío que había nacido en Galilea, muy apartado del núcleo religioso. Su forma de entender el judaísmo y la ley eran muy distintos. Y luego había muchos preceptos que se solapaban. Pues bien, ante estos problemas que había, que eran problemas serios, problemas muy graves que planteaba la ley, surgió una figura que era la figura del rabí. Si ustedes recuerdan, el título que más veces se le da a Jesús en el Nuevo Testamento es precisamente el título de rabí. ¿Qué hacían los rabí? Los rabí lo que hacían era interpretar las escrituras para dilucidar qué partes de la ley eran superiores a otras y qué partes de la ley primaban unas sobre otras. Porque había partes que se solapaban. Por ejemplo, vamos a suponer que un niño nace y el 8º día de su nacimiento es sábado. Pues bien, había una ley dentro de esos 613 preceptos que decía que el niño debía ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Y había otra ley que decía que el sábado había que respetarlo y que no se podía trabajar. ¿Cuál de las dos primaba? Porque si al niño no se le circuncidaba en el 8º día, se incumplía un precepto.
Si se le circuncidaba, se incumplía otro. Entonces había muchos preceptos que se solapaban unos a otros. Y la figura del rabí lo que venía a decir es, de entre estos preceptos, prima este o prima este otro. Y es lo que, si nosotros analizamos los evangelios, hizo Jesús constantemente. Vamos a poner un ejemplo. En Mateo capítulo 12, versículos del 10 al 13. Dice lo siguiente. Había allí un hombre que tenía una mano seca y le preguntaron si era lícito curar en sábado para poder acusarlo. Y les dijo, ¿quién de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta cae en un hoyo en sábado, no la agarra y la saca? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en sábado. Entonces dice al hombre, extiende tu mano, él la extendió y quedó restablecida, sana como la otra. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? Aquí Jesús está diciendo, no hay que incumplir el precepto del sábado, pero cuando nosotros tenemos un dilema entre curar a una persona o respetar el sábado, prima curar a una persona. Era lo que dentro del judaísmo de tradición oral se llamaban las leyes de misericordia. Entonces Jesús se mantiene ahí siempre dentro de esa dialéctica que tiene con otros fariseos y con otros miembros del pueblo judío. Jesús dijo, por ejemplo, y está en Marcos 2, 27, 28, el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, el sábado sirve para el hombre, pero no que el hombre tenga que subordinar todos sus actos al sábado. Y otra cita que dice, y el sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Salvar una vida tiene primicia sobre la observancia del sábado. Fíjense en estas dos citas que son exactas, son iguales. Pues bien, esta última no es de Jesús. Esta última se encuentra en el Talmud, en el Tratado de Yoma, en el capítulo 8, versículos 5 y 6, y es una cita del rabí Hillel, un rabí que vivió 50 años antes de Jesús. Y dijo textualmente lo mismo que dijo posteriormente Jesús, porque era algo que hacía parte del judaísmo de la época de Jesús, los debates dentro de qué leyes tienen primicia sobre las otras, y es lo que Jesús hace en todos y cada uno de los casos en los que interviene y en los que mantiene debates con los judíos. Otro punto de los 5 que vamos a hablar es que Jesús no es Dios. Creo que estamos todos de acuerdo. Todos los espíritas estamos de acuerdo en que Jesús no es Dios. Pero a pesar de que estemos de acuerdo, hay algunas consideraciones sobre el movimiento espírita que hay que tener en cuenta. Afirmamos que Jesús no es Dios, pero decimos que es el constructor del mundo. Decimos que no es Dios, pero que es el gobernador de la tierra. Decimos que no es Dios, pero que evolucionó de forma distinta a la nuestra. Encontramos términos cristológicos que tienen un significado teológico de Dios, como Señor Jesucristo o Cordero de Dios. Y existe también, en ciertas partes y en el seno del movimiento espírita, un culto a Jesús como Salvador y Redentor al que se le hacen oraciones, al que se le pide, al que se le dice que nos proteja, al que se le ora, etcétera, etcétera. Dentro de un marco religioso-cultural, la figura por antonomasia que recibe todas estas características es Dios, y dárselas a Jesús, aunque no estemos diciendo que es Dios, puede confundir a los que no tengan una aproximación al espiritismo. Esta es la contraportada de un libro que se tradujo al español en el año 2016. Por supuesto que yo respeto todo lo que se hace, pero creo que debíamos tener un poquito de cautela a la hora de hacer ciertas traducciones, sobre todo cuando ensalzamos el valor de esa obra, porque la obra tiene, como se dice aquí en España, tela marinera. Pero me gustaría que leyeran lo que escribió la traductora del libro en la contraportada. Se lo voy a ampliar para que lo puedan leer bien. Dice lo siguiente: es una obra didáctica para los estudiantes del Nuevo Testamento, que estamos seguros encontrarán en Vida y Hechos de los Apóstoles
nuevas luces para aproximarse a la verdad y bien orientarse en el camino que va a tener a Jesús, el supremo autor y consumador de la fe. El camino que va a tener a Jesús, el supremo autor. Yo les garantizo que esto lo lee alguien que no sea espírita, que de alguna forma podemos entender a qué se refiere. Pero alguien que no es espírita lee que Jesús es el supremo autor, indiscutiblemente le va a dar características divinas. Va a pensar que la idea espírita es que Jesús es Dios. Porque por antonomasia el supremo autor es Dios. No podemos decir el supremo autor si nos estamos refiriendo a otro ser que no sea Dios. Por lo tanto, hay que tener cuidado, porque a pesar de que muchas veces decimos que no es Dios, en nuestro vocabulario, en nuestras atribuciones que le damos, etcétera, lo estamos equiparando a Dios. Jesús no hizo milagros, bueno, esto creo que todos estamos de acuerdo. Alain Kardec ya analizó este tema, por lo tanto, no me voy a centrar mucho aquí. Y también es importante reseñar que el espiritismo en relación a los milagros o los supuestos milagros que realizó Jesús tiene mucho que decir, porque muchos de estos supuestos milagros son fenómenos de orden mediúnico o fenómenos de orden anímico. Y el espiritismo puede explicarlos, pero que el espiritismo pueda explicar algunos no significa que el espiritismo los explique todos, porque hay muchos milagros que no sucedieron, que son simplemente composiciones literarias de los autores originales. Uno de ellos, que se encuentra en todos los evangelios, y yo he cogido el de Lucas, es el que se encuentra en el capítulo 9, versículos 13 al 17. Lo voy a leer muy rápidamente. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Pero ellos respondieron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente. Pues había como 5.000 hombres. Él dijo a sus discípulos: haced que se acomoden por grupos de unos 50. Lo hicieron así e hicieron acomodarse a todos. Tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición y los partió, y los iba dando a los discípulos para que los fueran sirviendo a la gente. Comieron todos hasta saciarse. Se recogieron los trozos que les habrían sobrado, 12 canastos. Esto está en el Evangelio de Lucas, y si leemos el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, versículos 42 a 44, encontramos lo siguiente. Vino un hombre de Baal Salise y llevó al hombre de Dios primicias de pan, 20 panes de cebada y grano fresco en espigas. Y le dijo Eliseo: dáselo a la gente para que coman. Su servidor dijo: ¿cómo voy a dar esto a 100 hombres? Él dijo: dáselo a la gente para que coman, porque así dice Yahvé: comerán y sobrará. Se lo dio, comieron y dejaron de sobra, según la palabra de Yahvé. Un análisis crítico de estos dos textos, vamos a ver que coinciden en características que no podrían coincidir si no son copia el uno del otro. Por ejemplo, en los dos relatos es el propio profeta quien les insta a sus discípulos a que dieran de comer. En los dos relatos sus discípulos advierten que no hay suficiente pan para tanta gente. En los dos relatos, aún teniendo en cuenta la falta del alimento, el profeta insiste en que sea repartido el pan. En los dos relatos los discípulos obedecen. En los dos relatos todo el mundo comió y se sació, y en los dos relatos, además de saciarse, sobró. Esto no responde a una narración histórica de dos sucesos parecidos o similares. Esto responde a una copia clara del relato que se encuentra en los evangelios al relato que se encuentra en el Antiguo Testamento, y demuestra que este milagro no existió, que no existió la famosa multiplicación de panes y peces, y que esto es una composición de los evangelistas para dar a Jesús una serie de características. Y esto dentro del espiritismo debe entenderse, debe comprenderse y debemos tenerlo en cuenta, para no intentar explicar todo e intentar y gastar esfuerzo en explicar cosas que no han pasado y que por lo tanto no tienen una explicación. Y como último punto, me vais a disculpar, es que
Estoy con la alergia y se me queda la garganta, me pica. El quinto punto ¿es Jesús el constructor de la tierra? Porque esta es una afirmación que se hace sobre todo en ciertos sectores del movimiento espírita. Y me gustaría profundizar en este texto, en este tema, perdón. En primer lugar, hay que ver cuál es el origen de la idea. ¿De dónde nace la idea de Jesús como constructor de la tierra? Hay que entender que en el judaísmo Dios es el constructor del mundo. Pensar dentro del judaísmo que otro ser que no sea Dios haya construido el mundo era casi una blasfemia. Pero en la época de Jesús y en el ambiente grecorromano que había en toda la tierra donde Jesús vivió y alrededores, había una pregunta candente. Nosotros vivimos en un mundo imperfecto, pero Dios es perfecto. ¿Cómo alguien perfecto puede crear un mundo tan imperfecto? Era una pregunta difícil y una pregunta que se abordó desde puntos de vista filosóficos, religiosos, y una de las formas en las que se abordó fue por intermedio de la creación de figuras intermedias. Por ejemplo, en el platonismo tenemos la figura del demiurgo. En ciertas obras apócrifas veterotestamentarias tenemos una figura dentro del judaísmo que se llamó Metatrón. Filón de Alejandría, por ejemplo, habló del verbo, una idea que posteriormente reproduce Juan el Evangelista. Es decir, había la idea de que un Dios perfecto no podía crear un mundo imperfecto. Esto también era muy común en los gnósticos. Y que el mundo, la tierra, había sido creada por un segundo Dios, que era inferior al Dios supremo. Un Dios que era, de alguna forma, un Dios creador, un Dios que había creado el mundo. Y Pablo de Tarso, que es quien en primer lugar utiliza la figura de Jesús como el constructor de la tierra, utilizándose de esas imágenes de su entorno cultural y con la idea de divinizar a Jesús y presentar a un Jesús que pudiera ser seguido por una mentalidad helénica, consideró que Jesús era ese agente que había servido de intermediario entre el Dios y los hombres y que una de sus atribuciones había sido construir el mundo, construir la tierra. Y es en Pablo de Tarso donde nace la idea de Jesús como constructor del mundo. Voy a, para ir avanzando, leer un breve párrafo de Pablo de Tarso. En la epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 20, dice Pablo lo siguiente, sobre Jesús. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en él fueron creados todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Ojo aquí, todo fue creado por él y para él. Repito, todo fue creado por él y para él, constructor y gobernador de la tierra. Esta idea nace en el propio Pablo de Tarso y ha hecho parte del cristianismo. Luego sigue diciendo que él existe con anterioridad a todo y todo en él tiene su consistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que nos importa es esto. La idea de Jesús como creador de la tierra tiene como origen esa necesidad de crear a Jesús como Dios, no igual a Dios, sino un segundo agente de la acción de Dios, que es como Pablo de Tarso lo consideraba, que había tenido la posibilidad y la capacidad de crear la tierra y gobernar. Esta es una idea eminentemente cristiana y fundamentalmente paulina. ¿Cómo llega esa idea al espiritismo? Porque esa idea no está en Allan Kardec. Busquen en la obra de Allan Kardec y van a ver cómo no van a encontrar esta idea. Pues bien, esa idea se encuentra en Rostand, en su famosa obra Los Cuatro Evangelios, la revelación de la revelación.
Hace algún tiempo, no mucho, cuando Wilson García publicó ese libro, desde mi punto de vista fabuloso, Punto Final, cuando leí el libro sentí la necesidad de leer la obra de Rustain, porque yo considero que no es correcto hablar de lo que no se ha leído, de lo que no se ha profundizado, hablar por terceras personas. Yo creo que si se habla de algo, se tiene que conocer y se tiene que haber estudiado. Si no, es mejor ser prudentes. Entonces sentí la necesidad y empecé a leer la obra de Rustain y la leí. Es algo, creo que meritorio, porque son, creo que 2000 y pico páginas, donde se repiten los conceptos. No sé, hay veces que en la misma página se repiten hasta 3 veces el mismo concepto, casi literalmente. Es una obra de muy difícil lectura, pero la leí. Y cuando la leí, me di cuenta que esa idea llega al espiritismo gracias a la obra de Rustain. Porque esa idea de Jesús como el constructor y el gobernador de la tierra está claramente expresada en esa obra. En la obra, los 4 evangelios, la revelación de la revelación, que ha influido muchísimo en el movimiento espírita. En primer lugar brasileño y posteriormente en el movimiento espírita mundial. Por ejemplo, en la obra de Rustain encontramos el concepto de que Jesús es coeterno. Voy a leer este fragmento. Espíritu perfecto, puro entre los más puros, que presiden bajo su dirección los destinos, el desenvolvimiento y el progreso de vuestro planeta y de su humanidad. Jesús, cuya pureza, cuya perfección se pierden en la noche de la eternidad, espíritu protector y gobernador de vuestro mundo, vuestro y nuestro maestro, no obraba por una influencia ajena, sino por sí mismo. Vemos aquí que la evolución de Jesús se pierde en la noche de la eternidad. De alguna forma está diciendo que es coeterno. Es verdad que luego se contradice porque la obra de Rustain es una constante contradicción. Es también co-creador. Voy a leer solamente esta parte. Jesús, protector y gobernador del planeta donde crecisteis y pasasteis por vuestras pruebas. Ha presidido su formación. Luego descendió a la tierra para daros un ejemplo de amor, caridad y devoción. Jesús es, desde el punto de vista de Rustain, creador o co-creador. Más textos. Jesús, espíritu perfecto, que nunca falló, perteneciente al pequeño número de aquellos que trabajaron afanosamente sin desviarse del camino recto. Jesús, cuya perfección se pierde en la noche de las eternidades, protector y gobernador del planeta donde pasáis vuestras pruebas, habiendo presidido su formación desde sus inicios. No es el mismo texto de anteriormente, es que es así el libro, es que repite. Otro. Todas las entidades encarnadas en el orbe terrestre son espíritus que rescatan o aprenden esas experiencias humanas, después de las caídas del pasado, con excepción de Jesucristo, fundamento de toda la verdad en este mundo, cuya evolución se verificó en línea recta hacia Dios y en cuyas manos angélicas reposa el gobierno espiritual del planeta desde sus inicios. Fijaos cómo los textos son claros y apuntan a Jesús, constructor y gobernador de la tierra, pero es una idea rusteinguista, no espírita. Pues bien, fíjense en estos 2 textos. Este primero es efectivamente de los 4 evangelios, pero este está en el libro El Consolador que prometió Jesús de Emmanuel. Portugués él es O Consolador. Fíjense cómo Emmanuel está calcando las ideas de Rustain. Rustain ha influido de forma inimaginable el pensamiento del movimiento espírita al respecto de Jesús. Si me preguntan si es Jesús el constructor de la tierra, pues sinceramente respondo que no lo sé, pero creo que no. Creo que no por una razón, porque esa es una idea creacionista. Que Dios necesite de constructores para que aglutinen la materia, como describe Emmanuel en algunos de sus libros, y presidan la formación y realicen los primeros experimentos en el ambiente primitivo del mundo, me parece totalmente descabellado en la época actual. Esa es una idea eminentemente creacionista.
Esa idea supone un retroceso en el pensamiento espírita, porque cuando Kardec pregunta ¿qué es Dios?, los espíritus contestan: inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Causa primera, no causa directa. Dios no hace las cosas directamente. Para eso están sus leyes. ¿Cómo demuestra la ciencia que existen una serie de leyes naturales? Y el espiritismo está en coherencia con esta visión que ofrece la ciencia de la naturaleza. Traer la idea de que Jesús crea el mundo, construye el mundo, es retrotraernos a 200 años atrás. Porque actualmente, con lo que conocemos dentro del campo de la investigación científica, no es necesario. Porque para eso están las leyes naturales, que en el fondo son leyes de Dios. Además, esa idea está fundamentada en la idea de que Jesús es Dios. El origen, Pablo de Tarso lo fundamenta así: una figura intermedia entre Dios y los seres humanos, de naturaleza divina, que crea el mundo. Y lleva implícita una preexistencia y una naturaleza distinta a la nuestra. Por lo tanto, creo que es un gravísimo error dentro del espiritismo hablar de Jesús como el constructor de la tierra. Y para que vean hasta qué punto tiene influencia el rostainguismo en el pensamiento espírita, esto sería para analizarlo muy en profundidad, y les voy a poner un fragmento de una entrevista que concede Divaldo Franco en Uberaba, en un libro que se llama así, Divaldo Franco en Uberaba, en la página 197 y 198. El libro está en portugués, lo pueden buscar. Yo la tengo traducida, pero creo que la traducción es bastante fiel. No perfecta, pero bastante fiel. Esto es un debate que mantiene con un tertuliano que se llamaba Carlos Pedroso, el cual le dice a Divaldo: el Cristo para ustedes es grande no porque sea Dios, Él es grande porque a través de varias reencarnaciones Él se fue perfeccionando. Esta es la idea que le transmite Carlos Pedroso a Divaldo, una idea eminentemente espírita. Y la respuesta de Divaldo: está equivocado, señor. Claro, esto hace que Carlos Pedroso se sorprende. No, Él es perfecto. ¿Cómo es que Jesús llegó a la perfección? La respuesta de Divaldo: Él dice: antes de que fuerais, yo ya era. Cuando Él vino para crear nuestro mundo, ya era perfecto, coeterno y creador del mundo. Atributos que por antonomasia solamente se aplican a Dios y que están presentes en la obra de Rustain y no en la obra de Kardec. A través de la reencarnación, y contesta Divaldo, Él no pasó por las reencarnaciones como nosotros, por lo menos en este mundo. Afirma categóricamente que Jesús no reencarnó como nosotros. Y luego dice, por lo menos en este mundo. Le pregunta a Carlos Pedroso: ¿estás negando la reencarnación? Lógicamente se refiere a Jesús. Aquí Divaldo había tenido una oportunidad de oro para decir: no, estoy diciendo que Jesús no reencarnó en el planeta, pero que reencarnó en otros mundos y evolucionó en otros mundos. Pero no dice eso, dice lo siguiente: Él tuvo un proceso de evolución que no podemos comprender. Me voy a parar aquí porque lo que dice después es mucho peor todavía, con esto voy a terminar. Y yo les preguntaría, para que fueran sinceros y sinceras, ¿creen que esto es un concepto espírita? Pues desde mi punto de vista, no lo es. ¿Dónde encontramos estos conceptos? En Rustain. Porque Rustain sí mantiene la idea de que Jesús nunca reencarnó. Para Rustain, la reencarnación es un castigo y solo se aplica a los espíritus que cometen errores. Y Jesús evolucionó sin cometer errores y por lo tanto no tuvo que reencarnar. Divaldo, Chico con la obra de Emmanuel y otros muchos expositores del movimiento espírita están trayendo de forma más o menos solapada, pero están trayendo las ideas de Rustain al movimiento espírita. Y estas ideas de Jesús, constructor, creador del mundo, etcétera, etcétera, no son ideas espíritas, son ideas rostainguistas. Y yo creo, sinceramente, que desde el espiritismo tenemos que reaccionar en contra de esta intromisión a los verdaderos valores del espiritismo. Ya para terminar, lo importante
en el mensaje de Jesús. No es si Jesús es el constructor o no del mundo. No es si es el o no es el espíritu más evolucionado que ha venido a la tierra. No es si es nuestro gobernador o no es nuestro gobernador. Lo más importante es su propuesta ética. Si esa propuesta ética es válida, eso es lo más importante. Sigamos esa propuesta ética, llevemos a nuestra vida esa propuesta ética y no mezclemos cuestiones que no hacen parte ni de la cultura actual ni de una visión abierta, una visión progresista del espiritismo. Les agradezco por la atención en esta exposición, quizás un poquito ardua, y bueno, no sé si hay preguntas, no sé cómo ha ido el chat. Excelente, Juan. Bueno, ya vamos a revisar. Realmente muy buena tu exposición. Ojalá que nos dediquemos más a la lectura, al estudio, a la investigación. Estar claros con esos conceptos. Ya vamos a ver. ¿Tienes algo por allí, No, Yacidita? no, estoy revisando, no, Hasta ahorita excelente comentarios. exposición, sí, muchos comentarios. Ah, Dice aquí aquí apareció algo. una. Dale. Mariana Figueroa. ¿Hay pruebas científicas de la existencia de Jesús que no estén relacionadas a los escritos de sus discípulos? Bueno, pruebas científicas aquí en historia antigua muchas veces hablar de pruebas científicas hay que tener en cuenta que en historia antigua los criterios no pueden aplicarse como si se tratase de una ciencia exacta, ¿no? En historia antigua siempre hay muchos problemas, ¿no? Pero hay algunos indicios que llevan a pensar a que Jesús sí existió. Tengo que decir que muchas veces se infravalora el papel de los evangelios como documentos históricos que avalan la existencia histórica de Jesús. Y eso se hace desde el desconocimiento que existe al respecto del valor histórico de los evangelios. Y creo que es importante que reseñemos que una de las características que tienen los evangelios es que tienen muchas contradicciones entre ellos. Los evangelios son escritos muy antagónicos en algunas partes. Y hoy cualquier historiador serio que estudia los evangelios se da cuenta que no pueden ser algo que surge de la imaginación de alguien, que no puede ser de algo que alguien inventó. Porque cuando alguien inventa una historia, la inventa con una cierta verosimilitud y no crea tantas contradicciones. Si tuviéramos en los evangelios una historia inventada, no basada en un personaje real, no tendrían tantas contradicciones, tantos antagonismos. Entonces, muchas veces, desde el desconocimiento, se utiliza las contradicciones que hay en los evangelios para negar su historicidad, cuando realmente esas contradicciones lo que hacen es que demuestran esa historicidad. Fuera de los evangelios hay un texto de Flavio Josefo, se designa como el testimonio de Flavio, y este testimonio sí habla no de forma directa de Jesús, pero sí de forma indirecta de sus seguidores. Y es un testimonio que tiene mucho peso histórico. Es verdad que como nos ha llegado actualmente no es correcto, pero los críticos, los historiadores, han encontrado otras copias más distintas del testimonio de Flavio Josefo que avalan su historicidad. Entonces, ese testimonio no es una prueba científica, pero sí evidencia la existencia de Jesús. Luego hay otros textos, por ejemplo, hay uno de Plinio el Joven, y luego algunos otros, no recuerdo ahora, de hecho grabé un vídeo sobre este tema, pero ahora no lo tengo en la memoria en mi canal. Tengo un vídeo precisamente de esos textos y tengo los textos en los que se habla de Jesús fuera de los evangelios. Los hay. Son pocos, pero un 90% de los historiadores
serios, historiadores reales, que se han ocupado del tema, un 90% dice que son suficientes para aceptar históricamente la figura de Jesús. Pruebas científicas, si hubiera que buscar pruebas científicas, el 99% de los personajes de la antigüedad posiblemente no las pasarían, ¿no? Entonces, hay evidencias que apuntan a una alta probabilidad en cuanto a la existencia histórica de Jesús. Una pregunta de Alcione Moreno. No, antes tienes una que pregunta, por cierto, de lo que opinaba Flavio Josefo de Jesús. ¿La tienes? Sí. ¿Qué decía Flavio Josefo sobre Jesús? Pues es que el texto ahora en la memoria no lo tengo, tendría que mirarlo. No podría decirlo de memoria, pero sí hace referencia a un personaje que muere en la época de Poncio Pilatos, que lo sitúa dentro del contexto histórico y cultural de la Judea de su época, pero a ver, de memoria sinceramente no lo tengo. Tendría que buscar ese texto. Pero, repito, no es muy difícil encontrarlo por internet. De hecho, hay muchos estudios. Hay un estudio de un investigador, Fernando Bermejo, el Testimonio Flavianum, muy interesante, donde hace un análisis muy profundo, desgrana cada una de las palabras de Flavio Josefo, ve los problemas que tiene el texto y lo que evidencia su autenticidad, y es quizás un estudio de los más completos que existe del texto de Flavio Josefo. Pero de memoria, ahora mismo, no podría citarlo, tendría que leerlo. Así tenemos la pregunta de Alcione Moreno. Excelente explicación del tema. Muchas gracias. Tal vez puedas hablarnos un poco de la biografía de Jesús. Bueno, hablar un poco de la biografía de Jesús, porque el tema, básicamente la biografía de Jesús nos viene dada por lo que tenemos en los evangelios canónicos, principalmente en los tres primeros. En Marcos, para citarlo en orden cronológico, Marcos, Mateo y Lucas. Lo que se encuentra en Juan es completamente distinto y hay muchos problemas para darle a Juan el título de validez histórica. A grandes rasgos, Jesús fue un judío nacido en Galilea. Obviamente no nació del Espíritu Santo. Se cree y se piensa con bastante criterio que tuvo hermanos, que estudió la ley judía, que llegó a ser rabí de la ley judía, que en determinado momento de su época, por lo menos sus seguidores pensaron que eran Mesías, que en Galilea no tuvo adeptos. De hecho, la investigación crítica dice que Jesús en Galilea fracasa. De hecho, hay una frase que él dice, refiriéndose a Galilea, que nadie es profeta en su tierra, porque no tenía seguidores en Galilea, y que de alguna forma va a Jerusalén en la búsqueda de más adeptos. Como sus seguidores pensaban que era el Mesías, había dentro de la jurisprudencia romana, en aquella época Galilea estaba gobernada por Roma, Judea. Judea estaba gobernada por Roma, no así Samaria ni Galilea, pero Judea sí. Y había un decreto que se llamaba la represión preventiva, para evitar que movimientos sediciosos se levantaran. Cuando Roma entiende que hay seguidores de esa persona, de ese personaje, que consideran que es el Mesías, entiende que esto puede dar pie a una revolución. Y por eso Roma mata a Jesús. Muy a grandes rasgos, esta sería una síntesis biográfica de Jesús. Bueno, pregunta de Eurídice. Excelente explicación racional sobre Jesús. Le pregunto, ¿por qué el cristianismo se apropia de la figura de Jesús siendo este judío? Claro,
Claro, aquí habría que hablar de todo el proceso del surgimiento del cristianismo. Es que el cristianismo es una rama del judaísmo, pero una rama que termina por independizarse y al final termina haciéndose hasta enemiga del judaísmo. Pero en sus orígenes, la palabra cristianismo es el equivalente griego de la palabra mesianismo, que es una palabra judía. Los primeros seguidores de Jesús, lo único que se diferenciaba entre un seguidor de Jesús y un judío ortodoxo de su época era que los seguidores de Jesús habían aceptado a Jesús como Mesías. ¿Qué sucede? Con Pablo de Tarso, este mensaje se lleva a los pueblos griegos, a los pueblos de cultura helénica, y sigue siendo ese mismo mensaje, el mensaje de que Jesús era el Mesías del pueblo de Israel. Pero Pablo de Tarso introduce un concepto. Jesús es el Mesías del pueblo de Israel, pero no solo del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. Cuando el movimiento empieza a tener mayor número de adeptos gentiles que judíos, que eso se produce a raíz de la guerra de Roma contra Judea desde el año 66 hasta el 73, el movimiento empieza a incorporar las tradiciones griegas, el lenguaje griego, y la palabra Mesías cede lugar a la palabra Cristo. Este movimiento, que sigue creciendo paulatinamente, empieza a separarse gradualmente del judaísmo, hasta que más o menos entre el año 150 y el 180 de nuestra era tienen ya unas escrituras, tienen ya un canon, se independizan totalmente del judaísmo y se empiezan a llamar cristianismo, que en una palabra judía sería mesianismo. Pero cogen a Jesús porque es la base de este movimiento judío, es decir, es la base de un movimiento judío que pensaba que Jesús era el Mesías, en un lenguaje griego, el Cristo. Claro, lo he explicado muy rápidamente, esto habría que profundizar mucho más. Pero ese es el motivo fundamental. Una pregunta de Carlos Cintrón. ¿En qué medida, sabiendo que la tradición escrita fue luego del siglo II, lo que prevaleció antes fue oral, dejando la manipulación por razones políticas? En los concilios canónicos, ¿cuánta confianza se puede tener en los escritos evangélicos? Bueno, he hablado ya algo a este respecto, pero es verdad que lo he hecho de forma muy superficial y, claro, la pregunta está totalmente justificada. Bueno, la tradición escrita se empieza a escribir a partir del año 70. El Evangelio de Marcos se piensa que se escribe alrededor del año 70, entre el 80 y 90 aparecen los Evangelios de Mateo y Lucas y cerca del año 100 aparece el Evangelio de Juan. Claro, los originales actualmente no se tienen, lo que se tienen son copias de estos originales y son las copias las que empiezan a partir del siglo II. Pero los originales se considera que aparecen en el año 70. En cuanto a la confianza, que es el objeto de la pregunta, pues es difícil, porque hay que preguntarse siempre hasta qué punto los escritos originales estuvieron influenciados por sus autores. Y se sabe que hubo una gran influencia. Los escritos originales estuvieron muy influenciados. Lo que pasa es que lo que hemos dicho para la historicidad de Jesús también vale para hacer un análisis de la fiabilidad de los evangelios. Y son las contradicciones. Dentro del estudio de la fiabilidad de lo que está escrito en los evangelios, hay una disciplina, bueno, no una disciplina, hay un criterio que es el criterio de dificultad, que establece que el texto más difícil es posiblemente el más auténtico. ¿Esto qué significa? Vamos a poner, por ejemplo, el caso de la mujer sirofenicia. Un caso donde Jesús está casi borde cuando le hacen una pregunta y donde se muestra profundamente judío.
se pregunta la crítica textual, si lo que queremos es crear un personaje afable, un personaje dulce, si lo que queremos es crear un personaje universal, ¿tiene sentido que se hubiesen inventado ese texto? Y la respuesta es que no. Entonces, ese texto tiene amplias posibilidades de ser real, porque no interesa para fines teológicos, para fines políticos, crear un personaje tan contradictorio. Entonces, actualmente la investigación científica estudia los evangelios, todo el Nuevo Testamento, pero muy especialmente los evangelios, para ir sacando qué textos son garantes de que sean históricos y qué textos tienen pocas garantías de ser históricos. Fiabilidad, pues depende del texto. Por ejemplo, si nosotros hablamos, esto se habla mucho en el movimiento espírita, el diálogo de Jesús con Nicodemo, la fiabilidad es casi cero. Lo más probable es que no pasó. No hay vestigios históricos de Nicodemo, ni está en los otros 3 evangelios. Solamente aparece en Juan un personaje que fue muy importante para la vida de Jesús. Entonces, el valor es muy poco. Pero si hablamos del texto que hemos puesto, yo no he venido a destruir la ley y los profetas, ahí sí hay una garantía importante. Porque si lo que se trata es crear un Mesías universal, ese texto está claramente apuntando hacia un Jesús judío. Por lo tanto, habría que hacer un análisis parte por parte de qué textos son más fiables, qué textos tienen más garantías de ser históricos y qué textos tienen menos garantías de ser históricos. Y esto se está haciendo dentro de la investigación crítica. Y hay obras que... Por ejemplo, ahora en España ha salido una, es la última, guía para, no recuerdo, los libros del Nuevo Testamento, donde se hace este análisis. Me pregunta de Rodolfo Ferreira. ¿En tu opinión podría prescindir el espiritismo de Jesús y no perder su validez? Bueno, pregunta ardua, pregunta difícil, porque se puede malinterpretar. Se puede malinterpretar. Vamos a ver, yo creo que Jesús es una figura muy importante en el espiritismo y es un referente moral. Y yo creo que no estaríamos correctos si quisiéramos prescindir de Jesús en el espiritismo. Ahora, cuando hablamos de prescindir de Jesús, tenemos que evaluar de qué Jesús es el que estamos prescindiendo. Si es un Jesús objeto de culto, no solamente que se puede, sino que se debe prescindir de ese Jesús. Jesús no puede ser objeto de culto en el espiritismo. Esto es muy importante. Como un personaje histórico muy influyente en nuestra cultura y que ha traído una ética que coincide muchísimo con el mensaje espírita, sin lugar a dudas, Jesús debe ser estudiado dentro del espiritismo. Lo que voy a decir a continuación espero que no se me malinterprete. Yo he dicho que no debemos prescindir a Jesús del espiritismo. Ahora, si yo no tuviera a Jesús en el espiritismo, yo puedo aceptar el espiritismo sin que sus principios filosóficos pierdan su autenticidad y pierdan su esencia. Yo puedo seguir aceptando la existencia de Dios, puedo seguir aceptando la inmortalidad del alma, la reencarnación, el proceso de evolución ético, sin necesidad de tener a Jesús como referente. Pero con esto no quiero decir, ojo, con esto no quiero decir que haya que prescindir de Jesús en el espiritismo. Hay que tener mucho cuidado, espero haberme hecho entender para no ser malinterpretado. Pregunta Miguel Raxón. ¿Me permites un segundo? ¿Me permites un segundo? Voy a tardar 2 minutos, ¿eh? Ok. Voy a disculpar que tenga que atender una... Ok, continuamos con la pregunta de Miguel Raxón. Jesús no es el Mesías, lo esperamos aún. Bueno, para el espiritismo no. Para el espiritismo Jesús no es el Mesías, y mucho menos el Mesías del pueblo de Israel que viene a liberar al pueblo de Israel de la opresión romana. No lo esperamos porque desde el espiritismo no esperamos un Mesías. No hay un Salvador, no hay un Redentor. En el espiritismo lo que hay es
un progreso moral. Por lo tanto, en el espiritismo no esperamos ningún Mesías. Tenemos otra pregunta del doctor Víctor Colina. ¿Por qué hay centros y escuelas espíritas que aseguran que el espiritismo debe ser cristiano? Incluso se justifican de comunicaciones espirituales. Bueno, porque hace parte de su cultura. El propio Allan Kardec ya apuntó bastante ahí, ¿no? Muchas veces es verdad que queremos excusar un poco a Kardec, y aunque Kardec nunca dijo de forma expresa que el espiritismo era cristiano, pero hizo obras donde vinculó mucho el espiritismo al cristianismo, pero es por una cuestión cultural, ya hemos hablado anteriormente. Yo creo que hoy, con el conocimiento que tenemos, en primer lugar, de que Jesús y el cristianismo son dos cosas distintas, y de que es normal que en la época de Kardec, una época donde se consideraba que la cultura europea era el sumum, pues Kardec tuviera esa línea de pensamiento. Pero hoy yo creo que el espiritismo tiene que tener una apertura universal y no vincularse a ideas cristianas, además de que hay muchos puntos donde el espiritismo no coincide con el cristianismo. Lo que no podemos es crear un cristianismo a la carta, un cristianismo como lo que nosotros queramos y meter en el cristianismo las ideas que nos dé las ganas. El cristianismo históricamente ha tenido una serie de ideas muy claras y muchas de ellas no tienen nada que ver con el espiritismo. Y nombrar al espiritismo de cristiano lo único que trae es problemas. Los espíritus, es que los espíritus somos nosotros en el mundo espiritual y seguimos con nuestra cultura, seguimos con nuestras ideas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que es claro por qué se puede tener todavía esa idea. Pregunta de Mariana Figueroa. Pero no se habrá creado a este personaje de Jesús. Leí lo siguiente en un libro. Hay algo de documentación sobre la vida de un hombre que fue crucificado 56 años antes del nacimiento de nuestro Señor Salvador. Sus simpatizantes lo consideraban el Mesías y se dijo que resucitó de entre los muertos. En los escasos y extraños recuentos su nombre era José ben José o Jesúa au Yeshua. Un momentito. Se dice si se habrá quedado a ese personaje Jesús. No. Aquí hay que diferenciar entre Jesús y Jesucristo. Y esto es algo que la crítica y que la investigación científica tiene muy en cuenta. Una cosa es Jesucristo, y ese sí es una creación del ser humano, ese personaje que dice que nace de una virgen, que todo eso hace parte del mito de Jesucristo, y eso sí es una creación. Y otra cosa es el personaje Jesús de Nazaret, que fue un hombre real, un hombre como nosotros, que vivió en Galilea, que predicó en Galilea y luego viajó a Jerusalén y fue crucificado por sedición al Imperio Romano. Este personaje no se ha creado, este personaje existió. El hecho de que esté la dualidad implica que el trasfondo del personaje es real y lo que se ha creado es pues, toda la mitología, toda la pompa que actualmente existe sobre Jesús. Por eso es importante diferenciar entre el Jesús histórico, que es el que ya hemos dicho, y el personaje luego que nos han vendido y que el cristiano cree que es el Cristo ya divinizado, ¿no? En cuanto al nombre, Yeshua, el nombre de Jesús precisamente fue ese, Yeshua ben Yosef, Yeshua, hijo de José, o Jesús, hijo de José. Un comentario de Nelly Urruzola. Querido Juanjo, es la conferencia más brillante que he escuchado. La conclusión es horripilante. Descubrí que fui rustenguista sin saberlo por 30 años. Prometo recuperarme. Me declaro laica por todas mis próximas reencarnaciones. Bueno, pues mira, si es para bien me alegro, ¿no? Me alegro que haya servido para que lo descubran, ¿no? Sí. Tenemos otra pregunta del doctor Víctor Colina.
¿Y por qué Kardec y muchos otros espíritas reconocidos hablan de Jesús como el Mesías, el Maestro, a quien se debe seguir y practicar sus enseñanzas? Claro, porque siguen con la tradición cristiana, mantienen el concepto de la tradición cristiana. Para el cristianismo, Jesús es el Mesías. Mesías significa ungido, no significa maestro, no significa revelador, no significa persona al que hay que seguir sus enseñanzas. Mesías es una palabra hebrea que significa ungido, que es aquella persona a la que Dios destaca y que va a tener un papel preponderante. En este caso, y en el contexto en el que nos encontramos, si tomamos el concepto de Mesías dentro de la tradición judía, el concepto era este ser que había sido destacado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la opresión extranjera. Este Mesías no existió. Si lo hacemos dentro del concepto griego, Mesías dentro del concepto griego paulino, el concepto implicaría que Jesús con su muerte ha redimido a la humanidad. Y este concepto tampoco es espírita. Kardec y muchos espíritas siguen utilizando la palabra Mesías, pero es por una cuestión de tradición cristiana. Nosotros somos herederos, como dije al principio, de nuestra tradición cultural. Yo estoy seguro que si Kardec analizara todos estos temas a la luz de los conocimientos actuales, hubiera tenido una exposición totalmente distinta. Porque en la época de Kardec prácticamente estos estudios estaban en ciernes. No se conocían, existían ya, pero se conocían muy poco. Entonces es totalmente normal. Pero que Kardec usara la palabra Mesías no implica que a día de hoy podamos seguir usándola, como no vamos a usar, por ejemplo, la palabra idiota para referirnos a aquellas personas que tienen alguna discapacidad psíquica. A nadie se le ocurriría decir, como Kardec usó la palabra idiota, la vamos a usar nosotros. Es una cuestión de momento histórico-cultural de la época de Kardec. No tengo más preguntas, no sé si la profesora Yolanda tendrá alguna allí. Tenemos más preguntas o comentarios que después te hago llegar, Juanjo, comentarios personales en la etapa de preguntas tan excelente como la etapa de la conferencia. Nuevamente agradecida, no sé si quieres hacer algún comentario más, pero creo que aquí todos aquí el aplauso es al unísono. Bueno. Nada, Nada, simplemente es agradeceros a vosotros por haberme dado esta oportunidad y a todos los que habéis tenido la paciencia de llegar hasta aquí. Maravilloso, genial. Gracias, Alciones. Gracias, gracias. Gracias a ti, Juan José. Nada, Excelente, Juan José. Gracias. Nada, a vosotros siempre. Tremendo, Juan José. Gracias a vosotros. Muy buena. De verdad. Muy buena, y perdona la pregunta que te hice un poco capciosa. La esperaba, ¿eh? No de ti. Era con trampa esa pregunta. No de ti, pero la esperaba en general. Porque es una pregunta que pueden hacer. No, pero está muy buena respuesta. Te agradezco, Pila. Vale, gracias. Gracias, Juanjo. Nada. Yo estoy viviendo la expiación en este momento. Yo ya la viví, ¿eh? Yo ya la viví. Los esperamos el domingo 30 con nuestro conferencista Gustavo Molfino. Gracias. Muy bien. Un abrazo para todos. Un abrazo. Gracias, muy bueno.